Bueno, estamos a principios de noviembre, atrás dejamos el fatídico mes de octubre, que desde luego ha cumplido todas las expectativas porque hemos tenido una auténtica montaña rusa con caídas muy importantes durante los primeros 15 días y con una recuperación también podemos decir que significativa en la segunda parte, aunque hemos terminado el mes dentro del terreno negativo en la mayoría de índices europeos, no así en el americano, que terminó prácticamente igual que como lo empezó, incluso un poquito por encima. Ahora el tema que tenemos que tratar es, una vez más, y ya me temo que les voy a aburrir, es hablar de nuevo del BCE. Y este vídeo lo podemos titular El Día de la Marmota, porque así como el amigo Phil, representado o interpretado por Bill Murray en la película del Día de la Marmota, amanecía día tras día repitiendo o viviendo el día anterior, nosotros nos despertamos prácticamente mes tras mes con una situación muy parecida. En este caso, y sin faltar, Dios me libre al respeto, al señor Draghi, el señor Draghi podría ser la marmota y el mercado representaría o estaría en este caso representando el papel, como digo, de Phil. ¿Por qué? Pues básicamente porque mes tras mes volvemos a analizar y a escuchar lo mismo. ¿Van a tomar medidas en el Banco Central Europeo que ayuden a estimular la economía? Se supone que sí. Al final el mercado está a la expectativa, espera que finalmente tome muchas medidas, pero cuando o después de la reunión, en la rueda de prensa, el señor Draghi dice un montón de cosas que resumo en una frase: que hará todo lo que sea necesario para evitar que la economía europea entre en recesión y para evitar que la economía europea entre en deflación. Cita una serie de medidas que puede tomar, pero al final se ciñe al guión y vuelve a decir que de momento las medidas que ha tomado, que ya ha tomado, tienen que dar sus frutos y por tanto no hace prácticamente nada. Yo, volviendo otra vez a la película, lo que creo es que los gobernantes, los gobiernos de la Unión Europea, tienen que tomar medidas importantes, reformas estructurales, y esas serán las únicas medidas que terminarán, desde luego, sacando a la economía europea de este estancamiento en el que se encuentra metida desde hace bastante tiempo, y es, como digo, lo único que realmente va a tener un impacto significativo en los mercados, primero en la economía real y luego, por supuesto, en los mercados. Las medidas del señor Draghi ayudarán, igual que han ayudado las medidas anunciadas por el Banco de Japón en este país, en Japón, hace una semana, que tuvieron un impacto automático en el mercado por esa expectativa de la inyección masiva de liquidez que se va a producir o que va a proporcionar el Banco de Japón. Digo que el día que el señor Draghi anuncie nuevas medidas, seguro que los mercados europeos reaccionan al alza, pero es necesario tomar medidas muy significativas, muy importantes, de profundidad, por parte de los gobiernos europeos, para que realmente haya o tenga un impacto importante en la economía, como digo. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues desde luego Estados Unidos sigue creciendo, tiene una economía que crece sin inflación, con tipos de interés a cero. Esto hace que las bolsas reaccionen de manera muy positiva. Hemos conocido prácticamente la totalidad de los resultados empresariales en aquel país, siendo significativamente mejores de lo esperado. Estamos hablando de una subida, prácticamente de una mejora del 80% de las empresas. En Europa hemos conocido ya un nivel o un número importante de beneficios. También son mejores de lo esperado, pero ni muchísimo menos como lo han sido en Estados Unidos. Por tanto, la lógica dice que Estados Unidos, que sigue marcando nuevos máximos históricos, debe seguir siendo uno de los mercados o de los destinos favoritos, y en el caso de los europeos, pues lógicamente nos faltan datos fundamentales que impulsen al alza o que permitan impulsar al alza estos mercados de renta variable. En nuestro caso prácticamente no cambiamos nada. Desde luego seguimos apostando por Estados Unidos, apostamos por la renta variable europea, pero nos faltan argumentos que realmente nos animen a tomar o incrementar esas posiciones, y seguimos invertidos en deuda pública, que en este contexto de muchísima liquidez, de tipos de interés oficiales en cero y desde luego un escenario de estancamiento, lo que pensamos es que van a seguir ofreciendo rentabilidades muy por encima de la inflación, porque la inflación, lógicamente, estando en cero, no es difícil superarla. Así que esto es lo que les podemos contar. Esperemos que la próxima vez que me dirija a ustedes no les vuelva a hablar del Día de la Marmota o del BCE, y que tengamos otras noticias que desde luego nos hagan ser un poquito más optimistas con las bolsas europeas. Nada más, muchas gracias.